Willy Pregliasco es doctor en física y se encontró con la física forense motivado por su colega y su mentor Ernesto Martínez. Hoy es su pasión y trabaja en muchos casos importantes de la historia argentina y ayuda a esclarecerlos, como es el caso de la masacre de Trelew. En el año 2007 fuimos convocados para hacer una reconstrucción sobre la masacre de Trelew, que fue en 1972 en la base de Almirante Sar. Esa convocatoria vino con una pregunta muy diferente a lo de 2001. En ese caso, Hugo Sastre, que era el juez de instrucción de Rawson, que actuó en esa causa, lo que nos dice es: estoy trabajando en base a testimonios muy viejos y a libros de historia. Yo creo que me traigas un elemento material de la noche del 22 de agosto, que esté en la base. Y eso era una propuesta muy extraña, porque si ustedes ven películas sobre crímenes y cosas por el estilo, hay una cosa que es la preservación de la escena del crimen, que no había sucedido en 35 años, ¿no? Eso, la base militar está en poderes militares todo ese tiempo, tiraron las paredes de las celdas abajo, el lugar fue modificado. O sea, cuando me llaman habían pasado 35 años. Y tenía mis serias dudas de que el pedido del juez condujera a algo de mediana utilidad. Esto era muy distinto a la propuesta que nos hicieron para reconstruir el 20 de diciembre del 2001, donde el ámbito era la capital federal, había un montón de videos y de lo que se trataba era de organizar toda esa información. No para encontrar nada en particular, sino para que tuviera un cuerpo orgánico que permitiera ser utilizado en el juicio. Acá se trataba de encontrar algún elemento, nada más, que pudiera limitar, confirmar o negar alguna de las versiones que estaban en disputa. El principal problema que teníamos con Trelew es no había planos. No había planos de la base, que de hecho los hicimos nosotros. No había planos del edificio donde fue el hecho y no había planos internos de la zona de los calabozos, que estaba completamente alterado ya. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue hacer el plano, que fue un montón de trabajo. Fue tratar de detectar en las paredes, raspando la pintura y viendo dónde estuvieran las modificaciones, para poder ubicar dónde estaban las paredes de las celdas y hacer un plano. Por supuesto que había un croquis que fue presentado por la Armada en su momento, pero ese croquis tenía un pasillo muy ancho y ese pasillo ancho permitía hacer toda una serie de razonamientos sobre cómo se había movido el capitán Sosa, que le sacan el arma y pujadas hace unos disparos en otra dirección, y eso hace que los que estaban de guardia se asusten y descarguen sus ametralladoras, maten a todos los presos, ¿no? Le disparen a todos los presos. Entonces ubicamos y dibujamos el plano y eso ya fue un resultado muy importante. Porque resulta que ese pasillo tenía 1,5 metros de ancho. Y en ese 1,5 metros no entraban esas historias, o si entraban muy raras, ¿sí? Entonces ya eso era un resultado importante. Y sin embargo el resultado desde lo técnico es hacer un plano, nada más. Parece un objetivo muy modesto. Pero me parece que eso ilustra cómo la materialidad de las cosas es importante para tenerla en cuenta cuando se habla, cuando se hace un juicio. Digamos, el juicio no es solo constatar versiones, también existe una materialidad de los hechos que hay que atender y ver si los dichos se condicen con esa materialidad. Entonces el primer objetivo, lo primero que hicimos fue el plano. El segundo objetivo fue analizar el pedacito de pared del fondo, que era el final del pasillo, que debería haber recibido un montón de impactos de proyectiles. Entonces fuimos a buscar ahí la pared, fuimos decapando capa por capa de pintura y lo que vimos es que por encima de una línea que estaba más o menos a 1,60 metros de altura, prácticamente no había ningún disparo. No había ninguna modificación en la pared que no fuera reciente, ¿no? Que fuera un tarugo, una cosa así. Y eso quiere decir que todos los disparos habían caído de esa línea hacia abajo. Y de ahí hacia abajo, la pared había sido picada hasta el ladrillo y revocada completamente. Y los ladrillos estaban intactos. Que los ladrillos estén intactos nos indica que los impactos que hubo, no había ningún impacto de FAL, por ejemplo. Porque el FAL atravesaría hasta el ladrillo y atravesaría el ladrillo también.
Y eso es importante porque el FAL es el arma que usan los conscriptos. Por otro lado, las armas cortas, los 9 milímetros, la PAM, eran todos, lanzaban proyectiles que no llegaban al ladrillo, ¿no? Entonces nos hablaba del rango que tenían quienes dispararon. Entonces ese fue nuestro segundo resultado, que los disparos no fueron al tuntún, no fue la respuesta de alguien que se asustó y se le escaparon los tiros, sino que son disparos apuntando y son disparos a matar. Pero el tercer, la más sorpresiva de las cosas que encontramos fue, días después de lo que fue la masacre de Trelew, hay un medio gráfico que entra a la base y saca fotos, que es la revista Así. Y la revista esa saca una foto de una puerta que está del otro lado, de donde dispararon los militares, donde se registran 2 disparos, que son los que supuestamente hizo Pujadas en su intento de fuga, ¿no? La versión oficial es que estaba el capitán Sosa circulando entre los presos y Pujadas le saca el arma, dispara en dirección de los guardas y eso es lo que hace que los guardas interpreten que es un intento de fuga y le disparan a los presos. Solo estaba registrado por la revista esos 2 disparos que daban sustento a la tesis de los militares, pero para el otro lado no había ninguna foto, no había ningún registro. Y esos 2 disparos uno pegaba en el vidrio de la puerta y el otro pegaba en la madera de la puerta. Entonces fui a ese lugar, hice una regla de 3, fui a ese lugar en la puerta, raspé la pintura y me encuentro que hay un circulito tapado con masilla, que es ese disparo. Entonces lo limpiamos, le sacamos la masilla, era un doble terciado, ¿sí? No era una puerta placa, pero eran 2 terciados cerquita. Como el disparo supuestamente era de una 45, le pusimos un palito que tenía exactamente el mismo diámetro y eso nos decía la trayectoria que tenía ese disparo. Y esa trayectoria era de arriba hacia abajo. Cuando vos tenés un disparo de arriba hacia abajo, si lo haces de muy cerca, tenés que estar agachado y a medida que te alejas, tenés que disparar cada vez de una posición más alta. Y más alta que acá ya empieza a ser un disparo muy extraño que no tiene mucho sentido. Así que lo que hizo eso fue distinguir una zona desde donde podía venir el disparo. Y ese es nuestro tercer resultado. Son 3 resultados súper modestos. Uno es el plano, otro es a dónde dispararon y el tercero es el disparo supuestamente que hizo Pujadas. No pudimos decir si ese disparo estaba fraguado o no, eso no se ve en el agujero. Así que hasta ahí llegaba nuestra declaración.